Gracias por invitarme. Es un placer poder hablar y poder reflexionar de una forma muy abierta sobre este tema que me planteabas cuando me escribiste hace no mucho, hace unos días, apenas 2 semanas, ¿verdad? Y me contactabas para hablarme de tu genuino interés y tu actividad académica y profesional de aproximar los campos de la psicología y de la filosofía. Y yo te comentaba que mi campo de trabajo fundamental es la estética y la reflexión sobre el arte, tanto como profesor académico en la Universidad Autónoma de Madrid, donde imparto clase desde los años 80, cuanto en mi tarea de comisario y de crítico de arte. Te di este título de El arte del dolor, la estética de la crueldad y las paradojas de la catarsis, porque pensé en aquel momento en hacer una charla sobre el problema de la catarsis, tal y como aparece en la poética de Aristóteles. Como bien saben todos aquellos que nos puedan escuchar, Aristóteles es un zoólogo, no solo es un filósofo, sino que se presenta como un zoólogo y se presenta como un científico en la Academia Platónica y se ocupó de enfermedades, y es un asunto que desarrolla, por ejemplo, de textos y problemas de la medicina en su conjunto de textos escolares transcritos por sus alumnos, que se titulan Los Problemata, ¿no? Los problemas. En ese conjunto de problemas, el más famoso es el problema 30, en el que entraremos en un momento, pero también se ocupó de las cuestiones de la cognición, y está ahí su famoso ensayo sobre el de ánima y sobre el comportamiento mental, y también abordó en cierta medida primeros trabajos sobre trastornos mentales, sobre la sensación, el sufrimiento y el dolor. Y pensé en haber desarrollado una intervención sobre las formas de representación del dolor y el problema de la catarsis, que en la poética de Aristóteles se enuncia de la siguiente manera: la tragedia o la obra trágica es una acción completa, unificada, que tiene una unidad de tiempo y espacio, que presenta sujetos, personajes que son mejores que nosotros. Estos son los héroes. Si son peores que nosotros, no es una tragedia, sino una comedia. Es una acción que produce lo que él llama un cambio metabólico. Ahí aparece esa noción ya de lo metabólico, que va a ser importante en esta intervención, en esta breve charla, que suscita en el espectador los sentimientos, dice Aristóteles, del temor y la compasión, y la purga de los mismos, la purga de estos sentimientos, ¿no? Aparece ahí esa palabra catarsis, que atraviesa la historia del arte, que atraviesa la historia de la estética y la historia del teatro, siendo una palabra cuyo origen es en realidad una palabra de la medicina, ¿no? Purgar, ¿no? Purgarse, y sobre todo esa cuestión de la purga. Y especialmente importante en un elemento que voy a traer, que es lo que se llama, o lo que llama Lain Entralgo, la cura a través de la palabra en la medicina griega. Bueno, esa cura a través de la palabra, que es un problema central de la psicología, pero que es un problema todavía más vertebral del psicoanálisis. Pero trabajando sobre esta cuestión y con una conferencia totalmente montada sobre ese tema, pues me fui dando cuenta de que tal vez tuviera un poco más de interés para aquellos que podáis escuchar esta intervención, centrarme en tres asuntos o en tres cuestiones que tienen que ver, por un lado, con la historia cultural del dolor, por otro lado, con la cuestión del deseo y el sufrimiento psíquico, o el sufrimiento en función del despliegue de nuestros deseos desde el punto de vista del psicoanálisis, y también enfocarlo eso desde una perspectiva, vamos a llamarla así, sociopsicológica contemporánea, que sería cuáles son las dinámicas del dolor y del sufrimiento en una época como la nuestra, en la que es fundamental el comportamiento narcisista. Por lo tanto, esos tres temas: historia cultural del dolor, el deseo y la falta o la falencia en una clave lacaniana o psicoanalítica, y las dinámicas del narcisismo y cómo afectan a la sociedad y a los comportamientos individuales, pero también a lo que llamaríamos un narcisismo colectivo, un narcisismo primario en el sentido freudiano, es el tema que nos va a orientar, y lo va a hacer desde esta primera imagen, esta famosa imagen del cuadro de Caravaggio, en la que vemos al apóstol Tomás, que no cree que Jesucristo haya resucitado y que ha decidido no creer hasta que no aparezca y él pueda meter el dedo en la llaga. Se trata de un conocimiento en el que son importantes, evidentemente, los elementos de la fe, pero sobre todo es también importante ese conocimiento sensorial. Es decir, hasta que él no mete el dedo en la llaga, no tiene plena conciencia de que Jesucristo ha resucitado. Una imagen, en cierta medida, antagónica
a la imagen famosa del Noli me tangere, Jesucristo ha resucitado, María Magdalena se acerca al sepulcro y de repente cree que la tumba de Cristo ha sido profanada y en realidad Cristo se ha convertido ya en un resucitado, el suyo es un cuerpo glorioso, ella intenta tocarle, tener la certeza corpórea de que Cristo ha resucitado y él hace un contraposto, un gesto en el que esquiva la mano de María Magdalena y se produce ese famoso nada me toca, noli me tangere. Vamos a intentar hoy, por tanto, ir entre el tacto de la herida y el conocimiento a través de la herida y el sufrimiento o el tacto de la pasión, ¿no? El tacto de la pasión y muerte de Cristo y su resurrección, pero vamos a llevarlo entre el nada me toca y el solamente conozco a través de las heridas. Sobre todo ese conocimiento que tiene que ver con el conocimiento a partir del sufrimiento o el conocimiento y la experiencia que se concentra en el sufrimiento y en las propias heridas, como cuando Durero realizó este dibujo muy conocido que lo mandó a un amigo médico cuando estando de viaje empezó a sentir unos tremendos dolores y le mandó este dibujo al médico indicándole el lugar exacto en el que tenía el dolor. Un autorretrato de Durero doliente, que aparece casi como un Durero crístico, como una especie de reencarnación de Jesucristo, pero también con esa idea de muestra tus heridas, ¿no? Muestra tus heridas y vamos a tener un conocimiento a través de las heridas que no han cicatrizado. Esas heridas durerianas son, como sabemos por el grabado de la melancolía, las heridas de la melancolía o la melancolía como una herida fundamental en el desarrollo de la historia de la cultura, porque aquí en este grabado de la melancolía se concentra el problema 30 de Aristóteles que ya hemos mencionado, ¿no? Ese problema, que es un problema que dice por qué todos los hombres más decisivos a través de la historia, en la poesía, en la guerra, en la filosofía, han sido siempre enfermos atrabiliarios, ¿no? Enfermos de la bilis. Esta es la famosa teoría de la organización de los humores y el control, la armonía de los humores corporales para mantener la salud, y esa preocupación o esa relación que establece Aristóteles entre genialidad y atrabilis, ¿no? Predominancia y desequilibrio de la bilis negra, es la que va a ir con el decurso del tiempo a conducir a la famosa síntesis de esta problemática que se realiza en la teología platónica por parte de Marsilio Ficino, cuando llegará a decir que el hombre de genio es necesaria y imprescindiblemente melancólico. Bueno, esta condición melancólica del arte es un tema que ha sido prolongadamente estudiado, del que tenemos el gran documento académico que es el tratado de Klibanski, Panofsky, Fryxell, pero también en los estudios sobre la melancolía de George Agamben o en la anatomía de la melancolía, en los que se ve claramente cómo el tratamiento médico de la enfermedad tiene que ver también con la aparición del hombre de genio y con la disposición artística, entendiendo que para ser artista hay que estar afectado por una afección, que es esa afección melancólica que nos lleva al abatimiento, que nos lleva a la tristeza. Quiero leer un pequeño pasaje para explicar por qué he titulado esta sesión a los católicos, también en cierta medida como una captación de benevolencia, dado que he sido invitado por un profesor que imparte docencia en una universidad que tiene su propia definición, universidad católica, ¿no? Pero utilizando esta apelación a los católicos, recordando un famosísimo discurso a los católicos, ese fue el título, que pronunciara Jacques Lacan. Jacques Lacan va a impartir un discurso a los católicos en el que dice lo siguiente: quien les habla, dice Lacan, ya está en el psicoanálisis desde hace el suficiente tiempo para poder decir que pronto habrá pasado la mitad de su existencia escuchando, dice Lacan, vidas que se cuentan, se confiesan. Y él, se está refiriendo Lacan a él mismo, él escucha, yo escucho, y no soy quien para juzgar la virtud de esas vidas que desde hace casi 4 centenarios escucho confesar ante mí. Una, y termino la cita y subrayo una de las finalidades del silencio que constituye la regla de mi escucha es justamente callar el amor. Esta es una definición de la posición del analista. Justamente callar el amor, y una de las finalidades del silencio del analista, del silencio del psicoanalista, es escuchar, pasar la vida entera escuchando, pero no escuchar para enjuiciar, sino en realidad escuchar para justamente callar el amor.
Vamos a empezar con la sesión propiamente dicha. Bueno, rápidamente, porque muchas de las cuestiones que voy a plantear son sobradamente conocidas. No cabe duda de que el dolor no es transparente. El dolor no es transparente y cada una de las imágenes que lo sugieren podría decirse legítimamente que no atañen al padecimiento físico, sino en realidad muchas de las imágenes del dolor tienen que ver con la mencionada melancolía, con la crueldad, con la angustia, con la tortura, con el miedo o con la violencia. He comentado hace no muchos días en mi canal de YouTube el libro de Javier Moscoso, Historia Cultural del Dolor, que sin duda es un documento crucial para todos aquellos, para todos vosotros que tengáis interés por el dolor, y que se trata de un documento importantísimo publicado hace años originalmente en inglés y que fue publicado en español en la editorial Taurus. Fue recibido y luego con éxito y posteriormente reeditado. Está, creo que todavía fácil de conseguir a través de librerías o de las páginas de libros como Todos tus libros o a través tal vez de Amazon, ¿no? En el libro Moscoso plantea una historia cultural del dolor, pero sobre todo muy marcada tanto por la filosofía de Nietzsche, en el que esta cuestión es central, la del dolor y el sufrimiento, el famoso problema de la revisión de la cultura griega como una cultura que no solo es apolínea, sino que sustantivamente es dionisíaca, pero también por la filosofía de Dilthey. Nietzsche, en la genealogía de la moral, analiza la historia de la humanidad a partir de la sintomatología corporal y del modo como en el cuerpo se materializan las formas jurídicas, los procesos literarios, los desarrollos científicos y, por supuesto, las configuraciones artísticas. No cabe duda de que esa comprensión del arte o del papel que el arte y el sufrimiento tienen en la configuración estético-artística es un tema que le interesa a todos o a gran parte de los teóricos del arte y principalmente a uno de los más importantes del siglo XX, que es Theodor Wiesengrund-Adorno, que señaló en prácticamente todos sus textos que el arte no es otra cosa que, él dice, lenguaje del sufrimiento. Sabemos también que no solamente es que el dolor no es transparente, sino que no hay dolor sin testigos. No hay dolor sin testigos. Influyentes obras, como son, por dar bibliografía, la obra de Elaine Scarry, de Bodin Payne, o la obra del mencionado Javier Moscoso, Historia Cultural del Dolor, o la obra de Johanna Burke, Fear, Miedo, una historia cultural, hablan sobre todo de la importancia que tienen los estudios y los análisis recientes de la historia del cuerpo doliente, de la historia cultural del dolor, de la historia del miedo, y sobre todo ahí tenemos también, por ejemplo, la importancia de la concepción biocultural del dolor, tal y como la entendía David B. Morris en su libro The Culture of Pain, publicado originalmente en la Universidad de California en el año 91, o en Francia el libro de David Le Breton, Antropología de los Dolores, aparecido en el año 95. Hay un montón de trabajos, una gran cantidad de textos en los últimos tiempos preocupándose y ocupándose del dolor desde distintos campos de investigación y de conocimiento. En el caso de Moscoso, él hace una historia cultural del dolor desde el punto de vista de la expresividad y de la retórica, teniendo en cuenta lo que llama tópicos, topoi, recordando los tópicos de la retórica aristotélica. En este sentido, estos trabajos tienen que ver con una cuestión que acerca claramente la medicina y la historia de la medicina y la historia de la filosofía y el pensamiento visual contemporáneo, que es la cuestión de la importancia que cobra en nuestro tiempo la historia de las emociones, y especialmente en una época como la nuestra, en la que hay un consumo acelerado y un consumo masivo del dolor. Incluso se puede decir que la nuestra es una época en la que se produce una obscena mercantilización del daño, y es una sociedad que tiene algo de neomedieval o de retromedieval, en la que constantemente se está trivializando el daño y se ofreciendo a través de los medios de consumo el daño, en una especie de transformación del papel de la víctima y con un, dice Moscoso, sacerdocio proselitista del testigo. El solo testimonio, es importante subrayarlo, no garantiza de ninguna manera la presencia del dolor. Esta cuestión del testigo y el testimonio es un tema central en la fenomenología existencialista, es un tema central en Martin Heidegger, pero sobre todo el tema del testigo y el testimonio es un tema central en Giorgio Agamben, en su libro sobre Auschwitz y en su libro sobre los musulmanes, su revisión de Si esto es un hombre, los hundidos y los salvados, de Primo Levi.
tenemos que pensar sobre todo el dolor y el sufrimiento en nuestro tiempo en lo que sería una época de batallas emocionales constantes o lo que ha llamado el teórico francés Christian Salmon la sociedad del enfrentamiento. Nos encontramos en una época de una gigantesca, de una enorme comunidad de los sufrientes, una época claramente melodramática o de un excesivo derramamiento de las lágrimas. Hay el libro de Tom Lutz, Crying, llorando, una historia cultural de las lágrimas, es importante y sobre todo podíamos volver sobre distintos intentos de haber hecho una historia filosófica de las lágrimas, que es una cuestión que ya propusiera hace mucho tiempo Roland Barthes, cuando el gran semiólogo dijo, en algún momento tendría que aparecer alguien capaz de hacer una historia filosófica del llorar y el testimonio del que contempla a una persona llorar y las distintas causas por las que lo hace. Hay un gran filósofo, bueno, en realidad un deconstructor de la filosofía, Jacques Derrida, que dedicó un libro a completar ese desiderata, ese deseo de Roland Barthes, cuando Jacques Derrida, para el Museo del Louvre, hizo la exposición Mémoires d'Aveugle, Memorias de Ciego, una parte de la cual, de esas memorias de ciego, es un análisis del papel de las lágrimas en el dibujo y en la pintura entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Nosotros no tenemos esa concepción cultural de las lágrimas esteticista, dieciochesca o decimonónica, sino que estamos en una época de alarmante, preocupante y vertiginosa sensibilidad social. Una sociedad quejumbrosa y meliflua, en donde, dice Moscoso, las manifestaciones públicas de dolor se han convertido en la antesala de la hipocresía y en la coartada de la injusticia. Para la gente de llorar y de reclamar atención hacia sus llantos y hacia sus dramas, sea en una clave, vamos a llamarla así, con Aquiles Nenvé, necropolítica, en función de los dolores, sufrimientos de la guerra continua en nuestra época, sea en el espectáculo del friquismo instituido mediáticamente, en el que la forma de conseguir atención y visibilidad es con una hipersensibilización totalmente artificiosa, carente de cualquier honestidad y que no refleja ninguna emociones, sino que anticipa y busca una empatía que tiene que ver con un fingimiento o con un completo enmascaramiento, que es lo que vemos en todo el coaching y en toda esa búsqueda de la voz, de tú sí que bailas, tú sí que sabes, tú sí que sobrevives, tú sí que eres capaz de seducirme y enamorarte. Por supuesto, nada tiene que ver con ese otro aspecto de una sociedad afectada por dolores y sufrimientos, que es lo que ha analizado, por ejemplo, la filósofa Catherine Malabou cuando estudió a fondo o trató de ponerse en relación con la historia del dolor contemporáneo como la historia de un constante breakdown, una demolición continua, lo que ella llama una ontología del accidente. Indudablemente ser contemporáneo y vivir en el tiempo contemporáneo, como en tantas ocasiones digo, es tener una experiencia tremebunda de toda clase de demoliciones. Pienso en aquellos, como es mi caso, que por la edad hemos asistido sucesivamente a la caída del muro de Berlín en 1989, a la caída de las Torres Gemelas en septiembre del 2001, a la caída del sistema del capitalismo financiero en el 2007-2008 y a la caída general de los vínculos sociales en la pandemia de la COVID-19 con la gran reclusión, el confinamiento y el cuadrillaje cuasi Foucaultiano que se estableció del año 2020 hasta la llamada pospandemia que sigue hasta nosotros. El trabajo de Moscoso en el camino que le llevó a escribir la historia cultural del dolor pasó previamente por una importante exposición que montó en el Museo de Ciencia de Londres en el 2004 que se llamó Pain, Passion, Compassion, Sensibility, que es una exposición sobre la compasión, la sensibilidad y la pasión, pero que tiene mucho que ver con todas esas exposiciones que se están haciendo desde hace un tiempo, por ejemplo, por Jean Clair en el Museo d'Orsay sobre crimen y castigo y sobre las visiones del dolor o sobre el teatro de la crueldad. Recordemos, volviendo a Homero, que siempre es tal vez bueno volver allá, que en el comienzo de la civilización y en el comienzo del sitio y el estado de sitio civilizatorio y en el intento de tomar un espacio fortificado, se encuentra ya la cólera, ¿no? Así comienza la Ilíada, canta odiosa la cólera del peli de Aquiles. La Odisea también comienza igual, canta odiosa del héroe, no la cólera, sino el extravío. Por lo tanto, la cólera y el extravío son las pasiones iniciales y en el comienzo se encuentra ahí menín, ¿no? La cólera. Dice Moscoso, si tomamos en serio las enseñanzas de Lucrecio, habría que conceder que los historiadores que se desentienden de las pasiones humanas nunca podrán escribir más que la historia de la ocultación de la mentira,
puesto que según el pensamiento latino, según Lucrecio, la verdad solo aflora en los momentos de incertidumbre y peligro. Cuando el filósofo, el filólogo Friedrich Nietzsche escribió La Bella Ciencia en el año 1888, también entendía que los historiadores de su tiempo habían desatendido y dejado de lado las pasiones, y decía Nietzsche, esas pasiones que dan color a la existencia. Aquí estaba Moscoso reivindicando a Homero y también a Nietzsche, a Lucrecio, el de Rerum Natura, para hablar de la importancia de las emociones como objeto de estudio. Hay un conocidísimo texto del historiador francés Lucien Febvre, del año 1941, en el que Lucien Febvre decía que es increíble que elementos tan básicos de la conducta social como el miedo, el odio, la crueldad o el amor hayan quedado excluidos de la historia de las decisiones políticas o de la historia de las actividades económicas. Como Nietzsche, Lucien Febvre consideraba que la historia no debe separarse de la vida, de las pasiones, ni debe en ningún caso distanciarse del presente. Esta reivindicación de las pasiones es uno de los grandes temas del pensamiento contemporáneo, sobre todo en esa especie de retorno sobre Baruch Spinoza, pero también en ese retorno hacia una teoría de las afectividades y de las afecciones. Es ahí donde creo que cobra importancia plantear y reivindicar, como en este ámbito al que he sido invitado se hace, en la relación entre filosofía y psicología, pero en realidad como una relación profunda que es en realidad la extrema urdimbre que une filosofía y medicina. Es muy infrecuente, o por lo menos lo ha sido hasta el presente, es prácticamente inusual encontrar en los grados y en los planes de estudio de las facultades de filosofía una asignatura que fuera filosofía y medicina o filosofía de la medicina, y en realidad uno puede cursar el grado en todas las universidades o en las universidades españolas y en ningún momento asistir a ninguna intervención en la que se recaiga y se subraye la importante interconexión entre filosofía y medicina. Es algo que tiene que ver incluso con un término tan importante como es crisis y crítica, ¿no? Siempre se dice crisis viene del griego krinein, pero no se añade que crisis y krinein tienen que ver con un término médico, es decir, que es un término que lo encontramos en el Corpus Hippocraticum, que lo encontramos en Galeno, y sobre todo es la cuestión de un cuerpo que se encuentra médicamente en estado crítico y hay que aplicarle tratamientos tales que o fallece inmediatamente o comienza el proceso de su recuperación. Es esa cuestión de crisis y estado crítico. Y tal vez como estamos hoy, siempre lo estamos, en crisis y en estado crítico, sea bueno volver sobre esa relación entre filosofía y medicina, que es un aspecto central que se encuentra ya en el propio proceso al que es conducido Sócrates. Recordemos la mítico-filosófica escena o la escena del mito fundacional del origen de la filosofía, que no es otro que Sócrates bebiendo la cicuta. Bueno, esta cuestión de Sócrates viendo la cicuta, aquí estamos viendo a Sócrates en la muerte de Sócrates pintada por David, y en esta imagen en la que hay un pequeño corte, lo lamento, en la reproducción que saco, en la que en el borde, según están mirando ahora a la pantalla del ordenador de la izquierda, se ve cómo han sido expulsadas las mujeres, es el famoso pasaje del diálogo en el que se alude a cómo han sido expulsadas las mujeres, y especialmente Antipa, a la que ha dedicado un diálogo, el primero de los volúmenes de su trilogía platónica, mi hijo Ernesto Castro, y las han echado porque tienden hacia lo lacrimógeno, es decir, no quiere que haya ningún tipo de llantos en ese momento en el que él va a demostrar que tiene una actitud de coraje, que es un coraje militar, es un coraje oplítico. De hecho, Sócrates bebe la cicuta y a sus condiscípulos y a sus amigos les anima a mantenerse firmes, como firme tiene que mantenerse un soldado oplita, manteniendo el escudo, protegiendo la mitad de su cuerpo, pero también el cuerpo del oplita que está al lado de él, y en ese momento les invoca a que tengan coraje y pronuncia y repite en el diálogo la palabra cartereien, cartereiten, ¿no? Coraje, amigos, ¿no? Tengamos coraje. En realidad no estamos abandonando una vida buena, en latín una vida beata, no estamos acabando con una vida con sentido, sino que en realidad nos estamos encaminando, como señala ahí Sócrates, hacia el mundo del que somos parte y al que retornamos y únicamente al que perecemos, porque aquí estamos en lo que llama Sócrates, Platón, la froura, ¿no? El cuerpo es un sepulcro, el cuerpo es una cárcel. Y ahí le vemos bebiendo la cicuta, y sobre todo es esa tradición que aparece en el diálogo El Fedón,
del cuerpo como prisión, del cuerpo como un espacio de suplicio, del cuerpo como castigo. Una noción fundamental en el platonismo, pero fundamental en la recepción que el cristianismo realizará del platonismo, es decir, el desprecio de la materia, de la carne, de la carnalidad y de la concupiscencia y de las pasiones correlativas de la carne se encuentra en cierta medida ya en el Fedón, bien es verdad que no de esa manera en el banquete. Pero como recordaréis, las últimas palabras de Sócrates son palabras que han hecho correr ríos de tinta y han generado interminables interpretaciones, son ese momento en el que a un amigo le dice debemos un gallo a Asclepios, debemos un gallo a Asclepio, aquí le tenemos, debemos un gallo a Asclepio, acuérdate de ello, paga la deuda. Bueno, resulta que la filosofía tiene contraída desde los orígenes, en su origen sacrificial, porque esto no deja de ser un mito sacrificial constitutivo e iniciático, tiene desde sus orígenes contraída una deuda con la farmacia y con la medicina. Algunos interpretan que Sócrates quiere pagar una deuda que tiene con Asclepio porque ha sido curado, gracias al Dios, de una enfermedad que había sufrido durante largo tiempo. O algunos, como Georges de Musil, llegan a decir que se podía interpretar que esa enfermedad que ha sufrido Sócrates y de la que se ha curado es la enfermedad de la que se cura justamente en el momento en el que la cicuta hace su efecto, porque la vida sería, la vida material, propiamente una enfermedad, y aquello de lo que tenemos que desembarazarnos para entrar en el transmundo, en el otro mundo, que sería el retorno a las almas, al espacio, al topos Uranos, al espacio de las ideas constitutivas. Es aquí donde Sócrates está ingiriendo lo que en griego se llama el fármacon o el fármacos, y es ese término que en griego fármaco significa al mismo tiempo veneno y antídoto. Es el origen de fármacos y de la historia de la farmacia que le llevó a Derrida a escribir uno de sus más bellos e intensos textos que se titula La Pharmacie, la farmacia de Platón. Pero queríamos en cierta medida no solamente hacer una reconstrucción de ese teatro de la cura o de la curación o esa deuda farmacológica o médica del comienzo de la filosofía, sino también acercarnos a ese enigma que trenza filosofía, farmacia, medicina, retórica y tragedia. Entendiendo que la historia del dolor, este es Edipo ante la Esfinge, la historia del dolor nos tiene que permitir desentrañar ciertos procesos persuasivos y retóricos que han permitido acotar, manifestar y expresar la experiencia del daño. Es decir, hay una, y esto es lo que hacemos Coso, construcción cultural del sufrimiento. Y es un sufrimiento que a veces es un sufrimiento que somos incapaces de reconocer y de contemplar, como le sucede a Edipo. Esta es una imagen del Edipo Rey de Pier Paolo Pasolini, que como todo el mundo sabe, se arranca los ojos una vez que se produce el proceso de la anagnórisis y del reconocimiento y se reconoce como el asesino de aquel a quien nunca querría asesinar, porque como todo el mundo sabe, Edipo no tiene el complejo de Edipo en el sentido freudiano. Es donde surge la necesidad, por tanto, de una experiencia, que a veces es una experiencia que propiamente es un cegamiento, como dijo Paul de Man, blindness and insight, la perspicacia puede ser una forma de la ceguera. Moscoso nos recuerda en la página 17 que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lanzó en el año 1979 en una revista titulada Pain, Dolor, lanzó una definición del dolor, ¿no? Ahí es donde se advierte que el dolor, dice esa revista o ese artículo, es una experiencia que no admite discusión y se define, de acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, lo define así. El dolor es una experiencia sensorial y emocional. La evidencia a favor de esta caracterización no depende tan solo de una aproximación científica, sino de los testimonios y procesos que hacen posible la propia definición. El dolor no solamente se enseña, porque se enseña el dolor, sino que también el dolor se aprende, y aquí es donde se sigue la necesidad de estudiar, rastrear las formas culturales que tiene la experiencia del dolor, la experiencia del daño. El dolor, dice Moscoso con toda razón, es una experiencia cultural y el dolor tiene historia y tiene variaciones históricas. A través de la historia del arte y a través del gran archivo de la cultura y de la memoria visual, tenemos todos esos pintores, grabadores, artistas
desde Pieter Bruegel a Jacques Callot, a Lucas Cranach, a Durero, al Bosco, que presentaron el espectáculo del dolor y también que tiene que ver con la tecnología del espectáculo de la violencia, donde nos encontramos con imágenes como esta, que es la famosa imagen de la extracción de la piedra de la locura. Sin duda, una de las obras más potentes en la manifestación histórica del dolor y la pasión es el famoso altar de Colmar de Matías Grunewald, en el que vemos la descarnada y tremenda, terrible representación de la pasión de Cristo. El sufrimiento de Cristo, la pasión y el dolor corporal de Cristo, excede toda medida. Hay una, diríamos en griego, hibris, hay una desmesura en el sufrimiento que encarna la pasión de Cristo. No es ni siquiera desproporcionada, puesto que no cabe proporción alguna en la representación de un dolor, el de Cristo, que aspira a constituirse en el comienzo de la nueva historia. Es decir, este es el comienzo de la historia. Desde el punto de vista del dolor, el dolor es un drama, pero también es una forma del duelo y es también un teatro. El dolor es un ritual de paso, es decir, quien se duele vive en un espacio fronterizo, en una región intermedia, mientras el sufrimiento no cese, transita entre la separación y la reconciliación. Tanto para quien padece como para quien mira, el dolor es un drama que nos coloca en un espacio transfronterizo o fronterizo. Moscoso insiste en la importancia del teatro y de la noción de liminalidad para hablar de los motivos de la historia del sufrimiento humano y de la importancia que tiene la reflexión sobre el arte y el dolor, y sobre todo comprenderlo como un teatro en el que hay una escena y también como un teatro de la obscenidad, un teatro de la crueldad, un teatro anatómico, un teatro barroco, un espectáculo a la violencia, un teatro de las operaciones, ese mundo que, como dice Shakespeare, el mundo es un teatro, ¿no?, al que se sube un idiota, como dicen en Macbeth, ¿no?, un idiota lleno de ruido y furia que no significa nada. Y es ahí donde hay evidentemente todo un drama, un teatro, una poética y una tragedia, una manifestación escénica, una escenografía, una escenificación del dolor, que es lo que también estudió, por ejemplo, el filósofo italiano Massimo Cacciari cuando hizo su bellísimo libro titulado Drama y Duelo. Bueno, toda la historia del ascetismo religioso, de la representación de la tortura, del masoquismo sensual, sexual, la dolencia crónica, las representaciones tardomedievales y medievales de la violencia o el efecto placebo contemporáneo, tienen que ver con cómo se manifiesta el dolor fisiológico y cómo se expresa subjetivamente. Pero sobre todo, cuál es el nivel de violencia de la representación que se ha ido acrecentando o modulando en nuestra cultura. Esta es una obra del artista yugoslava de un país que ya no existe, Marina Abramovic, en la que vemos cómo está con sangre y con cuchillos que han troceado y marcado y herido su propio cuerpo, y con sangre ha dibujado detrás la frase: el arte tiene que ser bello, el artista tiene que ser bello, como una especie de manifestación de aquel comienzo de las Duines Elegien, de las elegías de Duino, cuando dice Rilke: la belleza no es sino el comienzo de lo terrible, justo aquello que apenas podemos soportar. Pensemos también en un libro crucial de la gran crítica americana Susan Sontag, el último de los libros que escribió, titulado Ante el dolor de los demás. En él plantea la pregunta, que está también en un diálogo platónico, de por qué los hombres tienen tanta pasión y compulsión que les lleva a contemplar escenas dolorosas y sobre todo a regodearse en el dolor ajeno. Bueno, habla de un personaje que retorna a Atenas desde el Pireo y entra en la ciudad por la puerta en la que están los cuerpos de los condenados troceados, los castigados que han sido asesinados y sus cuerpos troceados y abandonados para ser consumidos por las aves de carroñeras y por los animales de presa, y de repente primero se tapa los ojos ante un espectáculo tan horrendo, tan desagradable, tan violento, y finalmente va abriendo progresivamente los dedos para mirar a través de la rendija de sus dedos y finalmente pronuncia esa frase: ahora saciaos de aquello que no queríais ver. Es esta atracción que tenemos hacia la contemplación del dolor, en tanto que es un dolor que no nos afecta a nosotros, sino que contemplamos, ¿no? Susan Sontag parte de esa pulsión a la contemplación del dolor que se encuentra en el texto del diálogo platónico, para tomar en consideración, como sucede en la portada del libro, los desastres de guerra de Francisco de Goya, y prestar atención también a El hombre que voló en Manhattan, la famosa fotografía de Richard Drew que estáis viendo ahí en la derecha ahora en este PowerPoint, y toda la obscenidad
y al mismo tiempo la forclusión, represión y sublimación en sentido psicoanalítico que rodeó al atentado del World Trade Center. Aquí se dio un largo debate, un intensísimo debate entre las concepciones de contemplación y la visión del dolor de los demás por parte de Susan Sontag en relación con el atentado del World Trade Center del 11 de septiembre del 2001 y la visión que de esto tenía Judith Butler cuando escribió este libro en el que contesta Susan Sontag, que se titula Marcos de guerra, vidas lloradas. Es decir, qué vidas son las vidas que creemos que pueden ser lloradas y qué vidas pasan para nosotros totalmente desapercibidas. Es decir, lloramos y elaboramos construcciones simbólicas en torno al atentado del World Trade Center, pero sin embargo desatendemos y desconsideramos el sufrimiento de los otros porque son aquellos que no tienen que ser derramada ninguna lágrima por su sufrimiento y por su dolor. Por ejemplo, la sombra del World Trade Center que se prolonga en el campo de concentración de Guantánamo, del que estamos viendo ahí una imagen. En ese sentido, ¿tendría también acaso algún interés volver sobre Adorno y analizar no solamente las vidas precarias, los marcos de guerra que toma en cuenta Judith Butler, sino las vidas dañadas que Adorno ponía en primer plano en el texto confesional más que autobiográfico, la meditación que establece en el hermosísimo y desgarrador libro Mínima Moralia, Confesiones desde la vida dañada, ¿no? Esta confesión desde la vida dañada, que es la de un pensador en el que es central, como dijimos, el arte como lenguaje del sufrimiento, pues atención a la disonancia y a la música de Schoenberg o de Alban Berg, pero también un exiliado en los Estados Unidos que tiene siempre presente el impacto del campo de concentración y el tipo de pensamiento que se puede desarrollar poético, filosófico y estético después del campo de concentración. Es ahí donde indudablemente tenemos que volver a reconsiderar la importancia y lo determinante que es la enfermedad, el dolor y el sufrimiento para la comprensión de nuestras vidas, las individuales y la construcción de la comunidad. En ese sentido, también el libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, es un libro crucial. Es el libro en el que, entre otras cosas, analiza el papel que tuvo la tuberculosis en la literatura y especialmente en La montaña mágica de Thomas Mann y las distintas enfermedades que han sido fundamentales en las construcciones simbólico-culturales, que luego amplió pues con la enfermedad que ella misma sufrió, el cáncer, pero también cuando escribió una prolongación del ensayo con el trabajo sobre el SIDA y sus metáforas, porque se nos olvida, y además es extraño o es sintomático ese olvido, se nos olvida la importancia que tuvo la pandemia del SIDA. No podemos dejar de entender nuestra existencia contemporánea sin el impacto de la COVID-19, pero nos planteamos qué poco pensamiento se desarrolló sobre las relaciones, los comportamientos, el tratamiento, la investigación médica, el comportamiento institucional, social, colectivo y comunitario o subjetivo individual en relación con la pandemia del SIDA, entendiendo que era algo que no afectaba a la sociedad, sino que también se moralizó y se excluyó y se utilizaron pautas de exclusión para entender que era una enfermedad que podíamos contemplar como el dolor, la enfermedad de los demás entendidos como perversos y réprobos que tenían la enfermedad que se merecían, cuando en realidad era una enfermedad que estaba desde el principio sometida a un tratamiento que tiene que ver con la idea de lo normal y lo patológico, de George Caulingen, un gran filósofo de la medicina, pero también la idea de lo normal y lo anormal, que es un tema que trató muy a fondo Michel Foucault, que no es otra cosa que un filósofo cuya trayectoria, aunque llama filósofo en realidad, Michel Foucault es un pensador cuyo debate principal se establece desde la psicología en relación con el campo de la psicología y sus primeros trabajos y su formación específica es un desprenderse de la historia canónica de la filosofía para tomar en cuenta la medicina y la psicología, que no el psicoanálisis, y así escribir su primer gran libro, muy controvertido, La Histoire de la Folie, la historia de la locura en la época clásica, que fue muy mal recibido por médicos, por psiquiatras y por psicoanalistas, y solamente fue reivindicado por los antipsiquiatras, es decir, por Cooper y Lange, que lo entendieron que era un gran libro sobre los dispositivos de visibilidad y las formas de confinamiento que afectan a la construcción de lo normal, lo patológico y a la constitución de los anormales en ese espacio que es en realidad la prefiguración de las heterotopías. Por ahí es donde, sin duda, el trabajo de los artistas sobre el dolor y la enfermedad es un trabajo recurrente. Pienso, por ejemplo, en un artista como Bob Flanagan, que realizó todo un ciclo de obras que se llaman Sick, ¿no? Sobre la enfermedad, sobre el sadomasoquismo del enfermo y sobre la vulneración del cuerpo propio.
realizando trabajos que fueron muy significativos de un artista hoy un tanto injustamente olvidado. Pero yendo a una obra mucho más clásica, ¿por qué no tomar en cuenta el famoso motivo de Marsias desollado, ese Marsias desollado en su combate con Apolo? Bueno, como sabemos, se establece ese combate descrito en el libro sexto de las Metamorfosis de Ovidio entre Marsias y Apolo, entre dos instrumentos, la flauta y la lira, y cómo, bueno, pues al no poder cantar y tocar la lira, perdón, cantar y tocar la flauta al mismo tiempo, Marsias le derrota a Apolo, y finalmente el perdedor de ese desafío tenía la posibilidad de ocuparse y maltratar o atender al cuerpo del otro en la forma que quisiera, y lo que hace Apolo, que es el que hiere de lejos, ¿no? Es decir, que Apolo es mucho más cruel de lo que habitualmente se le traza y dibuja, pues lo que hace es desollar literalmente a Marsias. Tenemos en la izquierda, según miramos, el famoso cuadro Marsias desollado, en el que aparece el propio Tiziano, en el que Tiziano, el artista, está contemplando a Marsias desollado, mientras la música acompaña esta tortura, y tenemos aquí el maravilloso cuadro, verdaderamente impresionante, de Marsias desollado por Apolo, que es el cuadro de José de Rivera, en este caso un cuadro del año 1637, que lo pinta 4 años después de haber hecho otro cuadro que también trata del dejarse la piel y del despellejamiento, que es el martirio de San Bartolomé. Hay un montón de cuadros en este momento que representan el martirio de San Bartolomé o Marsias desollado. Es una imagen que trató, por ejemplo, Rafael en sus frescos, que también lo pintó Giulio Romano o Melchor Mayer, y se han encontrado centenares de representaciones en grabados, en lienzos y en frescos entre el siglo XVI y XVII. Una época en la que tenía importancia el despellejamiento o lo que diríamos nosotros dejarse la piel en el intento, ¿no? Algo que tiene que ver indudablemente con por qué este tema se tornó tan importante. Pues indudablemente por la importancia que van tomando en esos siglos los primeros grandes tratados y los primeros grandes estudios de anatomía. El más famoso de todos, evidentemente, la anatomía de Vesalio. Y es ahí donde también son importantes los textos de Charles Stien, las planchas de Nicolás Beatricet para la anatomía, el gran tratado de anatomía del español Juan Valverde de Amusco del año 1556. Bueno, es ahí donde sabemos, o así nos dice el mito, que cuando Marsias estaba siendo desollado vivo, pronuncia una frase que es maravillosa, que dice: la música no merece tanto dolor. La música no merece tanto dolor. La música es lo más bello, pero es la manifestación de la máxima melancolía. Recordemos el mundo como tal representación de Arthur Schopenhauer o a Nietzsche, la única razón que justifica la existencia es la experiencia estética, o Schopenhauer, que dice que la música es la expresión de lo monstruoso del mundo y que es lo más bello y lo más triste, porque lo bello que estamos escuchando en la música es efímero y está a punto de desaparecer. Por eso uno de los tratamientos de la melancolía es el tratamiento del simile a similibus curantur. Por tanto, la música produce tristeza, la música es la condensación más fuerte y al mismo tiempo líquida que jamás se hizo de la tristeza y la melancolía, y por tanto esa melancolía que la música produce es también la cura de la propia melancolía, que es lo que hizo que surgiera la gran producción de música melancólica que encontramos en Dowland, que encontramos en Händel, que encontramos, por ejemplo, incluso en las variaciones Goldberg de Bach, que es una música para el insomnio, pero que en realidad no lo cura, sino que, podemos decir, lo amplifica o lo torna resonante. Es ahí donde este dejarse la piel es hoy en realidad algo muy diferente, porque nuestra violencia no es un dejarse la piel, o en todo caso es un dejarse tatuada la piel, o en realidad es un dejarse las calcamonías que hemos colocado sobre la piel, porque la nuestra es una época de violencia contemporánea, sin sentido. Nuestra sangre no es la sangre de Marsias, ni nuestra sangre es una sangre, como dice Moscoso, medieval, sino que hemos pasado de la leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine a la leyenda mediática, y es ese tipo de violencia y ese dolor que encontramos en tantas y tantas producciones cinematográficas y televisivas y en la red, en la que la violencia se alimenta de su carencia completa de sentido. Es una violencia, como dijo Hannah Arendt, banal, es la completa banalidad del mal, ¿no? Es la violencia del exceso, ¿no?
una violencia en la que no hay peras a lo apeiron, no hay un límite a lo ilimitado. Es esa violencia que encontramos en los cuadros de Warhol, en la serie de los desastres automóviles, o en los textos de James G. Ballard, en Crash. Su novela llevada al cine es El GIF, que estáis viendo a la derecha, por David Cronenberg. Es una visión, nuestra época, de una violencia claramente pornográfica, en la que la culpa se inscribe a la manera kafkiana, como sucede en el gran texto de En la colonia penitenciaria, en la que el culpable no comprende la razón por la que ha sido torturado y declarado culpable antes incluso de ser juzgado, sino en el momento en el que está ya falleciendo, y esa rasta dibuja un texto ilegible que es el de la culpa, que en el último momento se torna visión epifánica, pero es inconfesable, es decir, no hay manera de declarar cuál fuera la razón de esa culpa, que es en realidad una culpa que está inscrita en lo más profundo del cuerpo y es ilegible porque es una culpa que tiene que ver con una genealogía, que es la construcción genealógica del sujeto occidental. Es aquello que tratara Nietzsche en su gran libro, La genealogía de la moral, donde habla de cómo se construye la responsabilidad. La responsabilidad es el conjunto de procesos de generación de los llamados ideales ascéticos, que son la culpa, la deuda y la mala conciencia. Es esa genealogía de la culpa, la deuda y la mala conciencia que tan importante es hoy porque vivimos en el presente, como señaló Mauricio Lazzarato, en la época de la sociedad endeudada que no puede saldar su deuda y que lo único que puede hacer es, como nos dijeron en el 2008, 9 y 10, apretarse el cinturón y aceptar una mentalidad sacrificial. Nos encontramos en una época en la que estamos, y lamento decirlo, pero todo el mundo lo sabe, en la que estamos todos encaminados a ser una completa sociedad dependiente, una sociedad de la dependencia. Y es esa época en la que se habla constantemente de calidad de vida, de dignidad, y se habla de ampliación de la vida e incluso de la necesidad de llegar a pensar en la posibilidad de una vida sin final, de una vida eterna, pero en realidad se está planteando una biopolítica, diríamos Foucaultianamente, y una política geriátrica que tiene que ver evidentemente con esa presencia tremenda de las enfermedades neurodegenerativas y enfermedades como el Alzheimer y la demencia senil, como en esta exposición de Peter Grassner dedicada al Alzheimer, con ese dolor psíquico-mental que no solamente es del paciente, sino de toda la familia y sociedad que le rodea. Y todos aquellos, en mi caso, alguno de vosotros, que ha tenido que vivir y convivir con un enfermo de Alzheimer, sabe el grado de desvinculación y de dolor continuo que se genera en esa imposibilidad de encontrar un espacio, un terreno común. Quiero recomendaros en esta sesión en la que me estoy basando, como digo, en Moscoso en gran parte, pero también en meditaciones de mi propia cosecha, quiero recomendaros especialmente a un pensador que para mí ha sido muy útil y que en esta charla que he preparado para vosotros le he tenido muy presente, que es un importantísimo psicoanalista italiano que tiene un gran éxito editorial. Sus libros tienen una gran repercusión en Italia, donde aparecen en su lengua paterna, pero también cuando son traducidos a otras lenguas, están traducidos casi todos sus libros al español, que es Massimo Recalcati. Es un profesor de psicoanálisis que a su vez dirige una oficina, un instituto que quiere acercar el psicoanálisis a la cotidianidad y que quiere sacarlo de su jerga o de su espacio críptico o de su espacio hermético. Y uno de los últimos libros que ha publicado, que yo acabo de leer muy recientemente, que adquirí en un viaje que hice para dar conferencias hace nada, antes de Semana Santa, a Roma, que es este libro que se llama La luce delle stelle morte, un saggio su luto e nostalgia. Las luces de las estrellas muertas, un ensayo sobre el luto y la nostalgia. He hablado en el canal ya de él, haré más directos exponiendo esa teoría del luto y la nostalgia, la reformulación del problema del luto y la melancolía freudiana por parte de Massimo Recalcati, pero sobre todo la atención que presta Massimo Recalcati a la importancia que en el presente, en la contemporaneidad, tiene el retorno de la nostalgia, ¿no? Es decir, la dimensión que está tomando la nostalgia en nuestro tiempo y toda la cantidad de teorías y análisis que sobre la nostalgia se están virtiendo en los últimos tiempos. Pienso no solamente en los ensayos sobre la nostalgia, el libro que escribió mi compañero de universidad, Diego Garrocho, sino también en los trabajos sobre la nostalgia que tienen que ver con la retrotopía,
el último libro de Sigurd Bauman, sobre la retromanía, Simon Reynolds, sobre la jauntología, en el sentido derridiano, sobre los fantasmas de nuestra vida, que remiten en muchos casos al libro de Svetlana Boym titulado El futuro de la nostalgia, ¿no? Ese futuro de la nostalgia, una moda contemporánea que ha analizado Grafton Tanner en su trilogía La nostalgia, acaba de salir el segundo volumen, en español, en inglés están publicados ya los tres, que se titula Las horas han perdido su reloj, políticas y estéticas de la nostalgia de un mundo perdido, la nostalgia de un orden frente al desorden contemporáneo, frente a las derivas nihilistas y del sinsentido de nuestra época. Massimo Recalcati en su libro analiza, por ejemplo, grandes obras de la cultura y del arte, como esta obra del artista Burri, Alberto Burri, que se llama La grieta de Ghibellina Vecchia, en la que una ciudad, un pueblo en el campo destruido en un terremoto en Sicilia, del interior de Sicilia, lo convirtió en esa gran obra de land art en la que quedan las huellas fósiles del dolor, pero también de la pérdida de la casa, diríamos en alemán del Heimatlosigkeit, ¿no? De la pérdida del país natal, de la pérdida del lugar donde se construyen nuestros sueños y donde nos sentimos protegidos y tratamos de soportar las inclemencias del tiempo, donde nos sentimos en nuestra casa un poco menos vulnerables. Se puede hablar de nuestra época como una época de una extraordinaria avalancha del duelo, tema, como digo, del psicoanálisis, de la psicología, de los tratamientos del sufrimiento, de las cuestiones estético-culturales, de los tratamientos filosóficos, que hace que sin duda tome mucha importancia. Yo creo que un retorno no disciplinar, ni profesional, ni escolástico al psicoanálisis, pero sobre todo no desatender el psicoanálisis, que es algo que se hace de una manera terrible y sumamente analfabeta en nuestro país. Es decir, que la mayor parte de las facultades y los grados de psicología en nuestro país no contemplen prácticamente nada que tenga que ver con la enseñanza del psicoanálisis es sintomatológico, es sintomático. En mi propia universidad, en la Autónoma de Madrid, el psicoanálisis, podemos decir, brilla por su ausencia, pero ni siquiera brilla porque está opacado en un proceso de absoluta censura y de completa desatención. Pero no solamente en las facultades de psicología no se estudia nada, incluso para discutirlo, o para refutarlo, o para desmantelarlo. El psicoanálisis en ninguna de sus variaciones, en ninguno de sus procesos, desde Freud hasta Lacan, Winnicott, Melanie Klein o cualquiera de los psicoanalistas que a lo largo de su historia establecieron distintas posiciones y teorizaciones, sino que tampoco tiene ningún lugar el psicoanálisis, ni tiene ningún espacio prácticamente de análisis y discusión en los grados de filosofía en casi todas las facultades y departamentos, salvo aquellos momentos en los que el profesor menciona a Freud o a Lacan, pero únicamente para desacreditarlo sin analizarlo, diciendo Freud no tiene ningún sentido, es una teoría obsoleta y superada, o Lacan es un charlatán y solamente un bla bla bla, y por tanto no tiene tampoco que ser analizado ni leído. Menos mal, pienso, que en la Complutense, aunque no conozco bien su programa, hay un máster y un ámbito de investigación en filosofía y psicoanálisis que me parece que todos deberíamos en alguna medida tratar de invocar, recobrar o recuperar, aunque sea para no estafar, ni engañar, ni dejar de lado aspectos que pueden ser interesantes para la formación de los filósofos, para la formación de los psicólogos, por supuesto también para la formación de los historiadores de la cultura, porque el impacto del psicoanálisis y concretamente de Lacan y de Freud en la cultura visual contemporánea es enorme y resultaría muy difícil entender a un historiador del arte como Georges Bergman, que ha retomado Barbour, ha retomado a Carl Einstein o ha retomado a Benjamin, pero lo ha hecho desde Pierre Fedidat y lo ha hecho desde el psicoanálisis. Es decir, nos resultaría muy difícil entender lo que ha hecho Hal Foster en su libro El retorno de lo real, sin tomar en cuenta la distinción entre lo simbólico, lo imaginario y lo real, y sobre todo nos resultaría muy difícil entender por qué tanto interés por Slavoj Žižek cuando se lee y se discute y se presenta a los alumnos a Slavoj Žižek, pero desvinculándolo del psicoanálisis y de su posición claramente y estructuralmente psicoanalítica. Es decir, no es posible aproximarse a Žižek sin tener en cuenta que el espacio central desde el que habla Žižek es Schelling y Lacan, y también Heidegger, ¿no? Pero en realidad sin Lacan no existe ni un solo texto de Slavoj Žižek. Aquí saco esta imagen, perdón por la autopromoción, que espero que no se entienda como tal, de mi canal de YouTube, de un comentario que hacía este fin de semana, porque he estado trabajando
distintos textos y materiales que he colgado en el canal de YouTube como complementos a esta conferencia. Es decir, que quien quiera acuda allí y podrá escuchar el directo dedicado a la historia del dolor de Moscoso y el directo dedicado a los retratos del deseo, como el directo dedicado a Christopher Lasch, a su libro sobre la cultura del narcisismo. Bueno, analicé este texto sobre los retratos del deseo y sobre todo la importancia que tiene el deseo, pero el deseo más allá del goce y sobre todo del deseo como falta de ser. Es decir, si el sujeto no asume su propia falta de ser como condición de su propia existencia y la fuerza del deseo como un movimiento de apertura, el riesgo es que el goce se revele solo como pulsión o goce de muerte. Es decir, como discurso capitalista, como tendencia a la destrucción de la vida, esto es, a la extinción y la falta. Y por tanto no encontremos en el deseo lo que propiamente hay allí, que es una oportunidad fecunda. Nos encontramos en la época de nuevas enfermedades o de transformación de antiguas enfermedades, ¿no? El libro de Massimo Recalcati, El hombre sin inconsciente, nos habla de la enfermedad occidental y de la gran cantidad de desdichados que hay en una sociedad de la happycracia, ¿no? Del mindfulness, esto que ha criticado Bailows y Edgar Cabanas, ¿no? Todos tenemos que ser simpáticos, empáticos y divertidos, ¿no? Tenemos que ser espontáneos y sacarlo todo fuera. Y sin embargo, hay una cantidad de desdichados en esa especie de impotencia del omnipoder, esa impotencia de todas las posibilidades dadas al mismo tiempo. Y esa nueva enfermedad la designa Massimo Recalcati como extinción, eclipse, agotamiento y crepúsculo del deseo. Precisamente porque nuestra sociedad nos obliga a ser constantemente 24/7 un homo félix, ¿no? Un hombre feliz, lo que surge es una suerte de hombre sin inconsciente y por tanto un hombre sin deseo. Y esa es la paradójica condición del homo félix. Tenemos que estar siempre felices y nos resulta completamente imposible serlo. En una dice Lipovetsky, perpetua gadgetización de la vida, ¿no? Todos son gadgets, ¿no? Todos son dispositivos. Y esos dispositivos que nos ofrecen conectividad permanente, nomadismo, capacidad de contacto con los demás. Y lo único que produce es una distancia insalvable y sobre todo una sensación de lo que llama Gerd Lovick estar sad by design, ¿no? Tristes por diseño. Estamos en una especie de fracaso de nuestra frenética búsqueda mecánica o maquínica del goce. Bueno, tal vez uno de los materiales más importantes para pensar el presente mecánico-maquínico, de esa especie de visión de nuestra época como una silla de handicapé, ¿no? Una silla de ruedas en la que nadie conduce y que nos lleva directamente hacia el abismo, es la frase de un gran teórico de la cultura contemporánea que es David Bisbal, cuando dice aquello de lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿No? Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? ¿Quiénes son los máquinas de la maquinación contemporánea en esta paradoja del hiperhedonismo? Es decir, los yuppies, los hipsters, los millennials, los que tienen que gozar y han llegado en la búsqueda constante de la intensidad de la experiencia a la depotenciación de todas las posibles pasiones. Es decir, sufrimos lo que se llama hoy la anhedonía. Hay que estar disfrutando permanentemente, pero en realidad esa excitación y esa hiperexcitabilidad es algo absolutamente imposible de conseguir. Es ahí donde los trabajos, y voy a ir terminando, de Darian Leader, un gran teórico y psicoanalista que a mí me interesa mucho su trabajo, por ejemplo, su libro Estrictamente Bipolar, su libro sobre lo maníaco-depresivo, está publicado en la editorial Sexto Piso, nos habla de la condición maníaco-depresiva de una época que ya no es depresiva, sino que es necesariamente bipolar y sobre todo se basa en la relación entre el deseo y la pobreza. Bueno, en el banquete de Platón, y empezábamos con Sócrates y Platón, Sócrates recuerda el famoso discurso de una gran sabia, la maga Diotima de Mantiqué, ¿no? Diotima la maga, Diotima de Mantinea, ¿no? Allí nos dice que Eros es hijo de Poros y Penia, ¿no? Eros es hijo del deseo, del recurso y la pobreza. El deseo siempre implica pobreza y también lejanía, y esa lejanía es un tesoro, ¿no? No existe deseo capaz de generatividad que no incluya, según el psicoanálisis, la castración, porque no se puede tener todo, no se puede gozar de todo, no se puede saber todo, no se puede ser todo.
esa es la idea que en alguien como yo, que no es un psicoanalista, pero sí es un fanático de Theodor Kiesengrund Adorno, lleva a sostener que el todo es lo no verdadero. Esa totalidad que al final es un todo perverso. Por tanto, ¿por qué no cerramos, aunque estoy a mitad de la charla que preparé, pero estamos ya en la hora de conversación o en la hora de intervención, ¿por qué no terminar con una mínima aportación que no es mía, sino que tomo de Massimo Recalcati, para pensar en relación con nuestros dolores y sufrimientos la cuestión del deseo, ¿no? Ese deseo que es un deseo, no solamente lacanianamente deseo del otro, y un deseo que tiene que ver con una demanda del otro, sino que es un deseo, como dice Schopenhauer, que es un deseo constantemente insatisfecho. Deseamos cosas o personas, pero luego tememos perder aquello que hemos conseguido en el proceso de la búsqueda deseante. Deseamos que eso se eternice. Como dice Deleuze, queremos levantar sobre cada instinto una institución. La palabra deseo, desde su etimología, habla ya de vigilia y de espera, habla de un horizonte abierto y estrellado, el luce del stelle morte, las luces de las estrellas muertas, pero también de un reconocimiento positivo de la falta que anima el deseo y la búsqueda. Escribe Recalcati en ese libro que he mostrado antes, Retratos del Deseo, lo siguiente. En los comentarios sobre la guerra de las Galias de Julio César aparece un término que nos sirve para pensar el deseo. Aparece ahí un término que es los desiderantes, ¿no? ¿Quiénes eran los desiderantes, no? Desiderio, ¿no? Desiderantes. Los desiderantes eran los soldados que bajo las estrellas esperaban a los compañeros que aún no habían regresado del campo de batalla. Más precisamente, la etimología de la palabra deseo proviene de la actitud de estar bajo el cielo estelar, observando las estrellas, en una actitud de atenta espera y búsqueda del camino. De hecho, sidera, mundo que haya estudiado un poco de latín, ¿no? Etiannox humida caelo praequipite atsuadenque sidera somnos, ¿no? Su pateraneas abalto toro, las estrellas. Sidera, sidera designa en latín o significa estrella, mientras que el privativo de sidera indica la imposibilidad de seguir la ruta señalada por las estrellas y por lo tanto desiderantes, desiderio, es una condición de desorientación, de pérdida de referentes, de nostalgia de lejanía, pero también, dice Recalcati, de reconocimiento positivo de la falta de lo que es necesario para la vida, esto es, de la espera y la búsqueda de la propia estrella. Porque es ahí donde sin duda tenemos que aprender del encuentro, dejar, como dice Blanchot, que el encuentro nos salga al encuentro, confiar incluso en el desliz, el tropiezo, la desorientación, la pérdida, intentar pensar, como hizo Lacan, la alteridad, la experiencia del deseo no es, me lo permito recordar, algo muy básico, el deseo del yo, sino el deseo del otro, sin el yo, pero sobre todo evitar caer presos del discurso del amo. Hay que subvertir al amo, pero como dice Lacan, solo se siente culpable quien cedió en su deseo. No podéis traicionar demasiado pronto vuestro deseo, pero tampoco se trata simplemente ni solamente de gozar. El deseo no se reduce al goce. Existe un carácter dañino del gasto del deseo, una parte maldita en el sentido de Bataille, un horizonte mortífero del goce que es muchas veces goce del uno. En este sentido, idiota, idiotez del único y su propiedad. Y ahí encontramos, evidentemente, la aceleración del discurso del goce, que es un discurso que ha derivado, o tal vez era desde el principio cínico o capitalista. Y tenemos que pensar, por tanto, el dolor de acuerdo a los nuevos dañados, les nouveaux blessés, ¿no? Los nuevos heridos que analizara Catherine Malabou en su excepcional libro sobre la metapsicología de Sigmund Freud y sobre el destino de la pulsión, tema que le ocupó y le preocupó a Marcuse desde Eros y civilización hasta el hombre unidimensional. Muchas veces se olvida que Marcuse es un freudomarxista, es decir, y que el freudomarxismo es un campo de investigación que es la base o es el elemento central de la teoría crítica de la sociedad. Hay que estar a disposición del otro, tratando también de pensar el problema de la angustia, que es un elemento central de nuestro tiempo, pero también esa angustia que tiene que ver incluso con el mimetismo, ese mimetismo que estudiara Roger Caillois, ¿no? El miedo al otro como una experiencia
equiparable a la experiencia que encarna como pánico y fobia la mantis religiosa, y sobre todo pensar el estar en manos del otro en una clave cuasi kafkiana, que es que el deseo del otro es siempre un deseo interrogativo, o es un deseo enigmático, es un deseo que es una incógnita, y esa incógnita del deseo del otro es, lo sabe todo el mundo, una fuente de angustia. La pregunta y la forma interrogativa que asume el deseo humano como deseo del otro es la pregunta ¿qué voy? Es decir, ¿qué quieres? Y esa pregunta es ¿qué quieres de mí? Pero la pregunta ¿qué quieres de mí? Es la de ¿quién soy yo para ti? ¿O quién soy yo para él? Todas las obras de Kafka giran en torno a esta pregunta. No solo la impresionante y crucial carta al padre, que había que estudiar en el primer día, en mi opinión, tanto de las facultades de filosofía cuanto de las facultades de psicología, como un material de trabajo central para el análisis, sino también el proceso y el castillo. ¿De qué tratan? Tratan de la presencia angustiante del deseo del otro con mayúscula, como un enigma indescifrable, siendo crucial cómo el sujeto queda suspendido en ese enigma. Es aquello que encontramos en películas como Taxi Driver, ¿no? Are you talking to me? ¿Me estás hablando a mí? Ese Robert De Niro, que es el justiciero de la sociedad, que en su incapacidad para entender el estadio especular, el estadio del espejo en la constitución del yo, termina convirtiéndose en un sujeto suicidario, en un justiciero, porque está a merced del otro, creyendo que es el que discrimina marginalidad de pureza y en realidad tiene un control policíaco del territorio. Y es también el tema, y cierro con ello, que trata Christopher Lasch en este libro de mediados de los años 80, escrito a final de los 70, publicado en los 80, que se titula La cultura del narcisismo. Es un libro que yo leí cuando se publicó, en inglés, y que he vuelto a leer ahora, este fin de semana, para esta sesión, para proponeros algo en torno a él. Acaba de ser reeditado por la editorial Capitán Swing. Bueno, para Christopher Lasch es muy importante tomar en cuenta que el narcisismo surge y adquiere una gran importancia en la cultura del consumo norteamericano, y cuando escribe el libro en el año 79, sobre todo dice que la cultura americana está metida en lo que él llama un asalto general contra la fantasía y contra la imaginación. Nos recuerda, por ejemplo, cómo en los 70 se estaban empezando a censurar libros y cuentos de hadas. Suena al presente, ¿no? Es como una anticipación de las distopías de la cultura de la cancelación contemporánea, ¿no? Estaban reescribiendo cuentos de hadas, y es lo que analizó un gran libro, que lo habéis estudiado tal vez, de Bruno Bettelheim, en su famoso libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿no? Y cómo hay un miedo a lo que se encuentra en los cuentos de hadas, pero sobre todo cómo trabajos como el gran trabajo de David Riesman, La muchedumbre solitaria, habla de un tipo de personalidad gobernada desde el exterior. Christopher Lasch desarrolló su libro sobre todo en una reconsideración, y lo vamos a dejar por aquí, de la importancia que tiene en Sigmund Freud el narcisismo primario, y diríamos nosotros, la desmesura del narcisismo primario en la cultura actual. Pensemos en series como Sucesión, que está en HBO, si la habéis visto. Una película claramente sobre el poder despótico patriarcal, pero sobre todo los conflictos edípicos y los conflictos familiares y la horda de los hijos que quieren acabar con el padre, pero ese padre que es un padre que regresa y que impide que orinen sobre su cadáver y que apaguen el fuego orinando en círculo en torno a él, ¿no? Y esta, en el fondo, es una pieza, esta serie, que trata sobre lo sacrificial, pero también sobre la pornificación del habla y del comportamiento, porque toda la serie, si la habéis visto, aunque sea el piloto 1, el capítulo primero, es en realidad una serie de trash talk, ¿no? Ese hablar basura y ese hablar sin poder quitarse expresiones malsonantes y con un que te follen y me follen, me dan por culo constantemente enunciado, es en realidad ese trash talk que se ha convertido en la única forma del hablar y del interpelarse contemporáneo. Pensemos en el papel del trash talk en las ruedas de prensa de las artes marciales mixtas, pensemos en el trash talk en los pulsos y en los pulsos en TikTok y en los pulsos en YouTube. Es decir, es una necesidad de un trash talk, de una hablar basura, como una especie de cropolalia, ¿no? Una necesidad de hablar mierda,
y sobre todo como una especie de sensación constante de la impotencia del poder, ¿no? Chistes sin gracia, que es de lo que está llena esta serie, una ironía que se manifiesta como forma brutal de la dominación. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El narcocapitalismo. En este libro extraordinario sobre las condiciones psíquicas de la política contemporánea de Laurent de Sutter, ¿no? Que es un libro sobre el fármaco pornoterrorismo, como lo llama Polvo y Preciado, un texto yonki, o La disforia mundi. Es un libro que toma en cuenta a Kraepelin, que habréis estudiado vosotros, ¿no? A Emil Kraepelin, y sobre todo ese primer gran texto de Sigmund Freud, que como todo el mundo sabe, Sigmund Freud apareció en la escena de la psiquiatría como un defensor y un vindicador publicitario del uso de la cocaína, y ahí está el famoso texto de Sigmund Freud, Ibercoca, sobre la coca, sobre los efectos de la coca en los tratamientos oftalmológicos, ¿no? Y él mismo se administra cocaína en esa situación. Bueno, los Ozark, la serie de Netflix, o Terciopelo Azul de David Lynch, aquí estamos viéndolos, hablan de la impotencia, del naufragio con espectador, y tal vez podamos cerrar con esa situación tan importante de nuestra época, en la que en realidad estamos únicamente conduciéndonos, como en el cuadro de Bruegel, como una cuerda de ciegos, en la que vamos avanzando hacia algún sitio, pero en realidad únicamente avanzamos hacia la caída mayúscula. ¿Qué es lo que uno espera de la filosofía y de la psicología o de los estudios visuales o de la estética o de la ética, no la ética sin estética? Pues a lo mejor busca una lección de anatomía, como la lección de Rembrandt, o hay una llamada, una demanda de ayuda, aunque también sabemos, como dice el texto con el que empecé, la carta, el texto a los católicos de Lacan, lo que resta es el silencio, es decir, lo único que tenemos es la posibilidad del silencio, o estamos a la espera de una oración, como en el Noli Me Tangere, o tan solo tendremos el aburrimiento, o solamente tenemos que entregarnos al llanto en una cosa que es para llorar. No sabemos si estamos entrando o saliendo del pánico. En cualquier caso, como dijo Mark Fisher, hay que sacar fuerzas de flaqueza, hay que politizar la depresión, hay que evitar ese narcisismo primario que es una forma de la regresión infantil, como se ve en estas imágenes, la vi el otro día, es del 2 de mayo, ¿no? Un hombre adulto se identifica con un bebé, su mujer le apoya, y esto se llama ahora transaje, ¿no? Transedad. Y esta transedad contemporánea, pues es claramente una regresión infantil. Lo podríamos llamar una peluchización, ¿no? Como en la famosa imagen, ¿no? De Jared Leto en la gala del Metropolitan, ¿no? Y ahí Germán Cano, filósofo de la Complutense, dice, me parece limitado todo análisis del narcisismo contemporáneo que no tenga en cuenta las relaciones estructurales de poder concretas. No hay tampoco psicología ni filosofía que no tenga que ver con la metapolítica, con la posición de saber, construcción de subjetividad y gubernamentalidad que permite que se produzcan estas formas del narcisismo, porque si las analizamos solamente sin estas condiciones de poder, caemos, como dice Germán Cano, en el peor de los moralismos. Bueno, terminamos. Nos encontramos en una época bunkerizada, la bunker arqueología, en una época de expansión de lo siniestro, freudiano, lo inheimlich, en una época de silencio y silenciamiento, como en este artículo que salió este fin de semana pasado, ¿no? Parece ser que se están implantando en muchas empresas cápsulas, esto lo recogía Vicente Luis Mora, en las que uno puede, así es la campaña, esto no es un fake, puede uno meterse dentro de una cabina y gritar, y así las venden, porque dentro podrás sacarlo todo, este es un principio de la sociedad del reality show, sácalo fuera, ¿no? Sácalo fuera para convertirlo en obsceno, ¿no? Para convertirlo en melodramático, en lacrimógeno, en ridículo, para ridiculizarte. Es el famoso Enjoy Your Symptom, goza tu síntoma, de Slavoj Žižek, que sustituye el complejo edípico o la rivalidad edípico-paternal, y hay que poder encerrarse en una cabina y dice la campaña, si gritas, no te oye nadie fuera. Bueno, el grito encerrado en una cabina es sin duda este procedimiento silencio, que es el espacio en el que, aunque gritemos, aunque tratemos de expresar nuestro dolor, nadie lo escuchará. No es, por tanto, raro, como recogía Sergio Fanjul hace nada en un tuit, que hoy un bar o un restaurante tenga por título bipolar, ¿no? Porque el trastorno bipolar es ya una estrategia de marketing y sobre todo parece que hay que tener la creatividad ante todo. Perdón por la extensión de la charla, que ha sido
más extensa de lo que pensábamos o de lo que seguramente alguno de ustedes esperaría, pero bueno, es el material que preparé y esta es el conjunto de imágenes y este pequeño desarrollo panorámico que quería proponeros y ofreceros como esta contribución al análisis del dolor, el deseo y el narcisismo primario en nuestra época, que como digo, he hecho básicamente desde la historia cultural del dolor de Javier Moscoso, desde los retratos del deseo de Massimo Recalcati y desde la cultura del narcisismo de Christopher Lasch. Ojalá sirvan para animarle a algunos de los que están escuchando ahora en otro momento este directo para leer y trabajar por su cuenta, utilizar estos materiales en esa búsqueda de un espacio de diálogo, un espacio transdisciplinar o indisciplinado o interacadémico o más allá de las compartimentaciones del conocimiento en áreas burocrático-departamentales para tratar de pensar esos campos difíciles pero también intensísimos en los que filosofía y psicología, filosofía y medicina, teatro y retórica, formas de expresión del dolor nos permiten comprender el pasar de las cosas que nos pasan. Muchas gracias y aquí lo dejo.